La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa Creencias Religiosas desde la exquisita ignorancia. Arturo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Pues bien, aquí con las lluvias y todo, pero excelente día, ¿no? Sí. Ha estado... Muchas gracias a Jonás allá en los controles que nos está acompañando en este trabajo. Y bueno, hoy vamos a conversar entre tú y yo. Sí, tenemos, bueno, seguimos bajo este tema del mes de julio que es religión y economía, donde hay que aclarar economía, no solamente, bueno, sí, la cuestión de dineros o de valores, pero también otros vínculos acerca de los dineros vinculados a las creencias, o las creencias y la cuestión de los recursos. Claro, hoy vamos a conversar de este asunto de lo que hemos llamado economía celestial. De Así entrada es. pareciera como que hay dos posiciones, ¿no te parece, Darío? Como por un lado la economía profana o la economía de todos los días, El capitalismo salvaje. Hemos hablado de otra economía, la economía que en algún término yo lo oí con esta denominación de la economía del amor, que es en aquella de solidaridad, donde no se cobra nada, y que ponían ejemplos casi pues muy básicos. Por ejemplo, ahorita que está la cuestión todavía, o fue, les digo, lo del fútbol, ¿no? Pues hay mucha gente que está ahí colaborando de forma gratuita. Sí, claro. En la organización, igual las Olimpiadas, o así, hay otros eventos, ¿no? Pero ahí la diferencia es que es para ganar bienes en la tierra o algún satisfactor aquí en la tierra. Y en este caso pareciera, aunque no siempre está descartado los satisfactores materiales, que es para ganar algún mérito en el cielo. Sí, así es. Ahí tienen de marco de referencia, pues precisamente las creencias religiosas y muy específicamente en qué religión se realiza, cuáles son las prácticas y qué se les dice, o hasta lo que uno de los puntos que hablaremos será con respecto a esto que ha aparecido, bueno, ya desde hace bastante tiempo, que es la cuestión ya de una estratificación a la cual le denominamos, se me fue ahorita el nombre de teología. De teología de la prosperidad. Exacto. Teología de la prosperidad. Sí, pero bueno, eso ya lo abordaremos un poco más adelante. Sí, fíjate que yo alcanzo a ubicar que si caminamos por la calle en la vida cotidiana, más allá de las aulas donde nos movemos tú y yo, pues nos encontramos con que la gente necesita dinero para vivir siempre. Y entonces a veces hay un discurso religioso que va por un lado donde hay que despreciar el dinero y por el otro lado hay otros discursos religiosos donde dice que hay que buscarlo y que el beneficio de que Dios esté con nosotros, una muestra, es tener cierta riqueza. Y allí surgen distintas miradas sobre las cuestiones económicas, ¿no? Y hay otras posturas también, Arturo, como esta, de que es la vida espiritual sobre la material la que debe prevalecer. Por lo tanto, pues esto se debe de dejar de lado, o incluso sí se debe de tener, pero hay un grado. Pasarse de ese nivel ya puede ser avaricia, puede ser lucro, y ya se pueden convertir en otro tipo de violencia, ¿no? La acumulación. Sí, y bueno, ya en este programa, para este momento en el que estamos en el programa, hemos pasado por distintas discusiones sobre el asunto de la relación entre dinero y religión. Ya hablamos de la solidaridad, hablamos de la economía solidaria, del compromiso, del zakat, y bueno, siempre aparece ahí una contraposición de pronto con el dinero. Yo no sé tú cómo la ves, tú
Pues mira, Yo ahorita te digo mi opinión, pero ¿tú cómo la ves? Mire, hace unas semanas o ya más bien meses, asistí a un curso que me invitaron los colegas de ITESO, de Javier Picasa, un teólogo Un teólogo español. español, y su curso era sobre Biblia, poder Y dominación. dominación. Bueno, el tema básico era esta propuesta, era, no puedes, ¿cómo era? No adorar, ¿cuál era la palabra? No puedes... Adorar a Mamón. Mamón era el nombre del dinero. Exacto, o no o el puedes dios estar del con... dinero. Exacto, en ese momento, ¿no? De En Cristo. ese momento, sí. No puedes estar con Mamón o con Cristo. ¿Con cuál de los dos estás? Porque en todo su curso representó una propuesta de una orientación hacia el otro, o sea, en este término, una visión de Cristo y de la fundación del cristianismo, como una base el otro, ¿sí? Del otro, o la cuestión del dinero que lleva a otro planteamiento muy diferente y que el otro se puede ver pues como objeto, se puede ver como dominación, en fin, y violencia. Digo, desde ese ángulo, ahí era muy claro, pero tú, aquí bien me hiciste pasar una serie de cuestiones de la Biblia, ¿no? Donde se van citando precisamente posturas a lo largo de este texto que para muchas personas serán canónicas y que en los diferentes cristianismos pues pueden ser usados para dar respuesta a esto que tú me estás ahora preguntando con respecto a la riqueza, sí o no, material. Fíjate que yo también recuerdo mis años de estudiante cuando miraba, yo creo que como muchos de nuestros radioescuchas les podría pasar, yo me miraba el cristianismo como si fuera una cosa homogénea, como si fuera todo igual en todos lados. Y cuando uno se va metiendo ya a estudiarlo desde una perspectiva más crítica, de carácter sociológico, filosófico, antropológico, uno se va dando cuenta que hay muchos matices, que no se puede hablar de un solo cristianismo, se puede hablar como de una base común compartida, pero de interpretaciones múltiples según los sujetos. Y ahí yo fui entendiendo que había distintas posturas sobre la cuestión de las riquezas, pero a mí me parece que hay una especie de teoría económica en la Biblia, y no estoy hablando de algo que seguramente les resulta extraño para muchos. Hay frases que uno recuerda, por ejemplo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando tiene que ver con el asunto del dinero, que le muestran a Jesús una moneda para el pago de los impuestos. Y entonces la toma y dice, a ver, ¿de quién es esta cara en la moneda? ¿No? Pues es del César. Entonces, pues consecuencia lógica, regrésenle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, ahí hay un reconocimiento del pago de los impuestos. Sí. Y luego, ¿sí? Sí, sí. ¿Y qué más? Bueno, luego hay otra frase de estas que suelen usarse muchas veces. No se puede servir a Dios y al dinero, como si fueran antípodas, antinomias, cosas separadas, ¿no? Sí, de lo que yo decía sí. de Javier Picasa, pero lo que él proponía era pues que hay un planteamiento, no es que excluyas al otro, sino qué es lo que pones de centro. Exacto. De medida, de valores, de vivencia, de importancia, ¿sí? Sí. Entonces, cuando los mercados económicos y todo están sobre la cuestión de la gente, entonces te conviertes en mercancía y en objetos, etcétera, etcétera. Si eres el otro, lo importante, como, bueno, hasta ahorita lo ha seguido planteando el Papa Francisco, la opción por los pobres, que es toda una perspectiva de la Iglesia, no todos plantean eso, pero ese es ahora lo que se está diciendo. Ahora, esto del dinero, bueno, en la economía, en dados momentos, aquí la Biblia es producida en un momento de una sociedad, hace rato lo comentábamos, bueno, estaba fuera de micrófono, de una sociedad agraria y ganadera, ¿sí? Tiene un sentido en ese momento, frases como la bendición del Señor trae riquezas, ¿no? Claro, en términos productivos de comida, por ejemplo. Entonces, pero también con relación al trabajo que haces, ¿sí? Es donde el trabajo, pues tiene un sentido y tiene una cuestión, pero luego ya institucionalizada la Iglesia Católica, pues hay la cuestión del diezmo, que es un apoyo, en realidad, a la comunidad. No es que solo sea o fue hecho para, ¿cómo se dice?, acumulación, sino para un beneficio, se supone, de una colectividad, de ese grupo, ¿no? Es el sentido.
Sí, lo primero que creo que no habría que perder de vista es que el texto bíblico, en el caso del cristianismo y del judaísmo, no se crea de un momento a otro, sino que es un periodo de casi 1000 años de construcción, ¿sí? Entonces ahí hay muchos elementos incluso contrapuestos, que luego se tienen que revisar como muy seriamente y responden a un contexto. Es un contexto, como tú lo señalas, agrícola, es un contexto ganadero. Sí, la metáfora del Señor y sus ovejas. Exacto, el pastor sí. y sus ovejas. Exacto, es una metáfora totalmente de una sociedad ganadera, ¿no? Exacto, y entonces el asunto del dinero, de la riqueza, para usar un término más amplio, incluye muchas cosas, no solo el dinero. Yo encuentro allí como una cuestión importante. Por un lado, el asunto de entender cómo era esta relación entre dinero, riqueza, posesiones, oro. Hoy me parece que hay dos relaciones distintas. En aquel momento, dinero era identificado con riqueza, pero no solo era la riqueza, no era solo del dinero, también eran los bienes, como tú dices, los bienes ganaderos y esas cosas. Ahora, yo te planteaba, bueno, cuando hablamos de este tema el día de hoy, por ejemplo, la idea del purgatorio. Usted sabe bien, pues, que de acuerdo a esta investigación, sobre todo que realizó Le Goff, este historiador francés, en el nacimiento del purgatorio, él plantea que el purgatorio, la idea de purgatorio, se gesta como el tercer lugar en el siglo XII. Y lo traigo a colación porque ya para un periodo netamente novohispano, que nos corresponde acá en América y sobre todo aquí en México, pues la idea del purgatorio va a generar, por ejemplo, la creencia en el purgatorio, que es un lugar de transición y que están, bueno, esto de si hay rezos, si hay misas, salen más rápido del purgatorio. No sé si está en las escrituras, de hecho ahí yo no he buscado que tenga esa firmeza, así como para... No, el asunto del purgatorio es una construcción teológica. Lo que existe es el Sheol en el Antiguo Testamento bajo una perspectiva finalmente semita. El Sheol era el lugar donde iban, bueno, por un lado era el asunto, en términos reales, el asunto del basurero, ¿no? Sí. Donde se quemaban las cosas, pero luego se fue interpretando como lugar a donde iban los hijos de Abraham o el seno de Abraham, a donde los judíos iban una vez que morían antes de que llegara el Mesías. Pero eso no se parece al purgatorio. El purgatorio es una construcción que tiene que ver con la idea de, a ver, hay sujetos que son muy buenos y hay sujetos que son malos, pero que eventualmente se arrepienten ya en el momento último de la vida, y entonces, ¿a dónde van estos? Y entonces se construyó esta categoría de purgatorio para pagar cierta deuda, porque frente al pecado hay dos tipos de culpa, y la pena es importante cubrirla. El perdón no elimina la posibilidad de tener que pagar o la restitución del daño. Entonces ahí quedó el purgatorio, y tiene que ver con estos asuntos que estamos tratando, con las cuestiones sí, de cómo te relacionas con el otro en términos incluso de dominación de este asunto, pero no existe ninguna base bíblica. Sí, yo a donde iba era que esta idea, pues, de que si estabas en el purgatorio y todos podían ir ahí, porque incluso yo en alguna investigación entre religiosos franciscanos y capuchinas, religiosas capuchinas, encontraba acuerdos de rezar por el alma del otro. Si fallecía una monja, pues rezaban los franciscanos de aquí de San Francisco el Grande, y que se encuentra aquí en todavía el templo, bueno, partido, 16 de septiembre y más o menos, ¿qué es? ¿La otra calle? Sí. Miguel Blanco. Miguel Blanco. Bueno, si ustedes nos oyen de fuera, pues lo pueden ubicar. Y la otra son las capuchinas. Todavía este convento existe aquí en Guadalajara, 8 de julio y Juan Manuel, más o menos está a esa altura. Bien, ¿qué era la idea del purgatorio? Bueno, si la cuestión de la oración y las misas me podían ayudar a salir más rápido de este lugar, y claro, voy a ir al cielo, aquel que tenía dinero fundaba algo que se les llamaba capellanías. Vamos a decir, son una especie de beca para clérigos. ¿Quién eran esos clérigos? A veces familiares, a veces no, pero la gran mayoría eran familiares. Yo le daba directamente el dinero, o sea, o el apoyo económico. El apoyo económico se lo daban directamente al cura. No, había una instancia
que recogía esos dineros y que realizaba préstamos a agricultores, ganaderos, etcétera, y estos pagaban lo que son los intereses. Estos intereses era la beca para el clérigo. Por lo tanto, una capellanía podía servir no solo para la vida física del sobrino o de quien haya sido y que siga teniendo misas para esta persona que funda esa capellanía, sino incluso esta podía luego pasar a otro y en otro tiempo, o sea, seguir apoyándolo. Pero era parte de una economía en el periodo novohispano la cuestión del purgatorio. Hoy todavía existe la creencia en el purgatorio, todavía ustedes los pueden oír en la cuestión de oraciones de difuntos o los novenarios incluso, pero ya no hay toda esta gran economía que hubo, al menos en el periodo novohispano, que era muy fuerte, relacional y una circulación de capitales a ese nivel. Sí, yo creo que lo que tú señalas ahorita, Darío, es un elemento muy importante con respecto al manejo o a la relación con el dinero. Por un lado está el asunto de los sectores ricos, ¿no? Estos tienen una relación con el dinero de la siguiente manera: dinero en efectivo, créditos, financiamiento, dinero plástico, inversiones, posesiones, todo eso es igual a riqueza. Pero por el otro lado, también hay una relación con el dinero o por parte de los sectores empobrecidos, pero que esta es limitada. Fíjense ustedes, frente a la posibilidad de tener efectivo, créditos, financiamiento, dinero plástico, inversiones, posesiones, ¿qué es lo que tienen la mayoría de nuestro pueblo empobrecido en relación con el dinero? Una relación con dinero en efectivo. Los otros no. El pueblo empobrecido no tiene posibilidad de créditos. A veces lo puede tener, pero si cae en el buró de crédito ya perdió toda posibilidad. Financiamiento tampoco. Dinero plástico, una tarjeta de crédito, bueno, se utiliza a veces hasta para financiar la comida y después ya no haya uno ni cómo pagarla. O inversiones, posesiones, que no sea a lo mejor más que una casita de interés social. Entonces, me parece que lo que tú empiezas a señalar con este ejemplo de lo que pasaba en el periodo novohispano aquí en México, con respecto al manejo del dinero, tiene que ver con esto que es, qué relación se establece con el dinero, para qué sirve el dinero, para qué se usa. Y cuando yo hablaba de que al principio del programa, que a mí me parece que hay una teoría económica en la Biblia, no estoy diciendo que toda la Biblia se deba reducir a economía, ni estoy pensando como marxista ni nada. Sencillamente quiero decir que hay advertencias, criterios, y se define qué lugar tiene que tener el dinero en la vida. Entonces, me parece que ahí es importante, porque si no uno se puede perder. Por ejemplo, en muchas ocasiones yo escucho en mis clases que hay críticas muy serias a los asuntos de los manejos económicos de la iglesia. Y es muy posible que muchas de las críticas tengan razón, pero hay otras que no tienen necesariamente razón. Y que faltaría como mirar un poco el contexto. Y en el caso de las que tengan razón, pues tendríamos que confrontarlas con algunos criterios de actuación. No necesariamente estos criterios son de los el que pone el cura del momento, sino el que está en los orígenes de este pensamiento religioso. Sí, yo estoy de acuerdo en ya una cuestión económica hoy, con respecto a las religiones, pues sí, tiene, y sobre todo con este factor, o más bien esta cuestión que tú estás introduciendo, que es la cuestión del estrato social, o la clase social, pues claro, o sea, tiene que ver ese manejo. Aunque hoy estoy pensando, bueno, mejor retomamos todavía estas frases, porque me gustaría ver cómo también las ideas religiosas o las creencias, al menos en el cristianismo y particularmente en el catolicismo, se ha hablado de un tesoro de la iglesia, con esa referencia, y cómo este tesoro es heredado por los papas, y los papas pueden hacer uso de un tesoro espiritual, y que se habla casi siempre como con todo a veces lo que he leído, lo hablan como si fuera una cuestión económica, ¿no? Cómo se transforma, etcétera, cómo se da este bien, de dónde está la fuente de la acumulación, porque eso nos llevaría a nuevos, ahora en la actualidad, esto que tú estás señalando sobre la cuestión ya de los dineros, es el diezmo, la participación, o incluso prácticas que las personas, estoy pensando en San Nicolás de Bari,
que las personas van a pedir para un apoyo que les vaya bien en la cuestión económica. ¿Y Sí. por qué hace Nicolás de Bari? Bueno, eso, si quieren, Sí. ahorita lo retomamos, ¿no? Fíjate, ahorita con lo que estás planteando se me ocurre lo siguiente. En todo proceso económico, al menos hay tres acciones importantes: producción, distribución, circulación, consumo. 4. Producción, distribución, circulación y consumo. Cuando aplicamos estos conceptos a la economía celestial, como llamamos a este programa, pues resulta que tenemos la producción o la acumulación de un tesoro, ¿no? Tú dijiste. El tesoro de la el tesoro iglesia. de la iglesia. Pero se entiende de dos maneras. Algunos, en sentido material, entienden el tesoro de la iglesia como las pinturas, el Banco Vaticano Ambrosiano, el óvulo de San Pedro, el dinero que se colecta en las Joya, no, joyas, bueno, pues todo el tesoro. ornamentos, los, ¿cómo se llaman? Los grandes templos, etcétera, ¿no? Es decir, hay una visión, por un lado, material de la palabra tesoro de la iglesia, que dice, bueno, pues es todo este conjunto de bienes y de cosas que de pronto ni siquiera se pueden vender, ¿sí? O sea, están allí, son como bienes muertos, porque son para ser observados muchas de esas ocasiones. Por ejemplo, los museos vaticanos y todas las riquezas, las pinturas, digo, sí se pueden vender en algún momento, pero de todos modos, el venderlos no implicaría que pasen a posesión privada y que ya no sean tan fácilmente accesibles. Pero lo que tú señalabas no era este tipo de tesoro, sino el tesoro espiritual, ¿no? Algo así. Y el tesoro espiritual también tiene estos 4 elementos: producción, distribución, circulación y consumo. La producción se da del tesoro espiritual a partir de la vida buena de los actores religiosos o de los creyentes. Y sobre todo de los santos. Ándale. Es decir, los santos al morir dejan como un excedente de su vida. Un ejemplo, o lo que tú quieras. Pero vamos poniéndolo en cuestiones de energía, de esa economía espiritual, queda ese excedente. Cristo dejó un excedente, los santos dejan excedente. Hubo todo lo que se llamó el martirio rojo, que fue aquella persecución de los cristianos, que pues para honrarlos está lo que es el día 1 de noviembre, el día de todos los santos, ¿no? Decía San Irineo que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Es decir, es eso que tú señalas. Y a lo largo de todo el cristianismo pues sigue habiendo ya no un martirio rojo, sino blanco, pero siguen quedando con estos santos ese excedente. Bueno, ese excedente espiritual usted dice, bueno, ¿y el Papa cómo lo usa? ¿Qué? ¿Lo transforman o qué? Bueno, no está en ningún lado y está en todos lados, ¿no? Así o sea, es. no se deposita en cuentas como en un banco. Pero sí hay un camino legal, como tú dices, no, sí. de distribución. Sí, pero de algo que suena hasta extraño, ¿no? Metafísicamente hablando, quién sabe dónde esté, pero está. Se administra, se distribuye con indulgencias. Hay una autoridad que lo puede. Exacto. Ahí tienes ya entonces las indulgencias. ¿Qué más? Pues las indulgencias, como un perdón más o menos generalizado al que accede cualquier cristiano con una serie de condiciones. La misma absolución, la absolución de los pecados en la confesión. Los méritos de oración aplicados a otros, las misas que se celebran por otros. Para la cuestión de los difuntos. Sí. Esto es en creencia, es esto. Ahora, ¿cómo se transforma? Bueno, a veces hay un pago o un intercambio económico. No era lo mismo, creo que ahora tampoco, una misa rezada a una misa cantada. Tiene más costo. Bueno, en términos económicos, bueno, por lo que implica, ¿no? Sí. No es pagar al cantor y esas cosas. ¿Cómo decías? Se me fue el nombre, un perdón. ¿Una indulgencia? Una indulgencia. Por ejemplo, los franciscanos, estoy pensando la de la Santa Cruzada, que el Papa se la da al rey de España. Entonces, el rey de España, como tenía aquí en América el Real Patronato, uno de los depositarios son los franciscanos. Y ellos van a poder obtener recursos, por ejemplo, con esta, ¿no? Que era perdonar una serie de pecados. Entonces, ¿cómo una cuestión espiritual se convierte en una cuestión económica? Yo estoy hablando, claro, del pasado, pero hoy la creencia de un santo, por ejemplo, San Nicolás de Bari, obispo, realmente creo que es de Nicea, es decir, de esta iglesia cristiana oriental,
va a ser un gran recorrido hasta el nombre que usted tal vez lo conozca hoy, con más popular, que es el de Santo Claus, ¿no? Es un largo recorrido que no voy a retomar aquí, o sea, a lo mejor lo vamos a tener para fin de año, ¿no? Ya Sí, sí, en las sí, fiestas cuando- de las luces, en diciembre, pero es un gran recorrido de San Nicolás de Bari que ayuda a niños, que los salva, que les da una dote a chicas que no se podían casar, etcétera, etcétera, y que ahora aquí en Guadalajara hay un santuario que está acá hacia la colonia Juan Manuel Vallarta en Zapopan, y que ahí la gente va a pedir, ¿sí? y va a pedir beneficios Así económicos es, a eso me o refiero. beneficios que tienen que ver con el trabajo. Sí, Pero es un santo, por lo tanto reconocido, tiene esa cuestión de espiritualidad, y él es un intermediario para que en la vida cotidiana me vaya mejor. Pero sobre todo yo lo que oigo es pedir, por ejemplo, dinero, que es lo que estamos aquí. En otros santuarios lo que se pide es salud. Se exacto. pide, bueno, aquí también, pero la gran mayoría es así como, oye, pues échame la mano, ¿no? Tengo alguna necesidad y entonces ahí está. Porque aparte San Nicolás de Bari, que no era de Bari, sino de Nicea, pero la historia es que los huesecillos, o sea, las reliquias, Se pues unos llevaron a Bari. marineros se los llevan a Bari, Italia, y por eso un largo viaje, y luego hasta Rusia, y luego Holanda lo lleva a Estados Unidos, y bueno, y luego la Coca-Cola lo convierte más o menos en Santo Claus, etcétera. Pero digo, aquí tenemos este santuario en la zona metropolitana de Guadalajara, que se pide esto, casi la mayoría piden la cuestión de recursos. En otros santuarios se ve que se pide pues salud, otras cuestiones, ¿no? Pero aquí básicamente, y yo lo que veo es esta cuestión. No digo que no se pida salud, sí, amor también, etcétera, ¿no? Salud, dinero y amor son las 3 peticiones básicas en toda religión. Pero bueno, mira, vámonos a un corte. Vamos a escuchar alguna melodía que luego les decimos por qué la elegimos. Pero hasta este momento hemos hablado de esas cuestiones. Hay una teoría sobre la economía, sobre el manejo del dinero. Y luego hay mecanismos como los que tú presentas para pensar la relación con el dinero. Que uno de estos son esta administración del tesoro celestial o de los tesoros de la iglesia. Así es. Pues vamos a la pausa y enseguida continuamos con ustedes. Recuerden, estamos aquí en Creencias Religiosas. Arturo Navarro, Darío Flores, y nos vamos con Jonás. Está usted escuchando Creencias Religiosas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bueno, estamos aquí ya de regreso en Creencias Religiosas y acabamos de escuchar una melodía que Darío escogió, pero no tiene nada que ver con la religión y sí tiene que ver. Astor Piazzolla, argentino, músico argentino. Bueno, en realidad es Libertango. Es una canción, esta y tal vez la que escuchemos de Fandango, pues son muy alegres y está vinculado con esta cuestión, yo lo veía de la economía celestial, porque si las personas participan con esta cuestión de retribución, tanto como los hemos visto en otros programas, es por precisamente una fe, un estado de bienestar en el que consideran que es aceptable, que es benéfico apoyar la creencia, la iglesia donde tú te encuentras, ¿no? Y que estas canciones, bueno, irán por ahí, una cuestión de esta emoción o este afecto, ¿no? Que se sentiría, o darle una idea a eso, de cuál sería esa participación, porque si no, a ver, ¿usted por qué da dinero? Tenemos lo de ahorita teología de la prosperidad. ¿Cómo es posible? O sea, que la gente le dé dinero a su pastor para que tenga, pero más, y se compre, pero haya una estratificación, ¿no? Fíjate, o sea, que parece hasta contradictorio, pero ahí hay una gran creencia y un gran sentimiento así de felicidad, de etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que quería reflejar. No, la canción. yo creo que lo refleja bien este asunto del comportamiento que se genera en el sujeto una vez que resuelve estos asuntos de relación con la economía y con esta visión celestial. Y tú hacías ahorita alusión a la teología de la prosperidad. Yo creo que hay dos maneras. Esto se lo atribuimos hoy a algunos pastores neopentecostales, pero no es solo de ellos. Yo alcanzo a ubicar en una visión del judaísmo, en una de las tantas visiones, que la pobreza es un signo para algunos, de que Dios no está contigo, y para otros, y la riqueza es un signo en el pensamiento judío también de que Dios está contigo. Digo, después viene el cristianismo, y el cristianismo plantea un discurso distinto, alineado a la cuestión de la pobreza, pero habría que entender un poco el asunto, porque no se trata de empobrecer al otro, sino de vivir con aquello que es necesario para vivir, y que no genere relaciones asimétricas. Digo, ese es el ideal, otra cosa será la realidad. Pero cuando surge la idea de esta teología de la prosperidad, son pastores, algunos pastores evangélicos, no quiero meter a todos ahí adentro, pero empiezan a plantear la idea. También hay teología de la prosperidad en algunos sectores del catolicismo, habría que decirlo también, congregaciones muy conservadoras que se mueven en el ambiente de los ricos. Digo, no los voy a mencionar para que no nos peleemos con ellos, pero que tienen esta tendencia, ¿no? De que el beneficio es siempre en términos económicos. Y bueno, pues esto me parece que es una perversión del texto, de los textos bíblicos, porque hay dos textos que a mí me llaman la atención. Yo creo que tú los recuerdas, Darío. Uno, el de Onán. ¿Te acuerdas de Onán? Sí, es acerca de la cuestión del onanismo o la masturbación, ¿no? Se supone que es castigado por no dirigir la vida, o sea, no a la fecundación, sino desecharla, o sea, tirarla a la tierra. Pero en realidad tú mencionas que esa no debe ser por una cuestión sexual. No, lo que pasa es que yo creo que se ha aprendido cuando uno escucha discursos religiosos dentro del cristianismo a pensar los pecados en términos sexuales. Pero no, resulta que para sorpresa de muchos, los pecados bíblicos más fuertes no son sexuales, sino son sociales. Por ejemplo, si uno empieza a revisar, pues resulta que se va a encontrar con este pecado de Onán, que es un pecado contra la comunidad que subsiste del trabajo familiar. Para los que no recuerdan o no se acuerdan quién es Onán, déjenme decirles que la historia está en un libro que se llama el Génesis, en el capítulo 38, en los primeros 10 versos. Y el texto cuenta cómo Judá se separó de sus hermanos y entonces tuvo varios hijos. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Sue,
la tomó por esposa, quedó embarazada, tuvo 3 hijos, se los estoy narrando muy rápido, y bueno, Judá tomó como esposa para su primogénito, que se llamaba a una mujer llamada Tamar. Pero resulta que fue considerado malo a los ojos de Dios y entonces pues murió. Y entonces Judá le dice, siguiendo una ley que se conoce como la ley del levirato, le dice a Onán, que es el segundo hijo, bueno, cumple con tu deber de cuñado y toma por esposa, toma a la esposa de tu hermano, tómala por esposa y dale descendencia a tu hermano. Es decir, no es descendencia propiamente de Onán, sí, aunque sea Onán el que la hubiese fecundado. No, la descendencia iba a ser de del hermano mayor. Y pues Onán se resiste, no estaba muy de acuerdo con esta ley del levirato porque implicaba una serie de distribución de los recursos económicos. Y entonces dice, bueno, pues le hace caso al papá, pero no del todo. Sí la toma por esposa, pero cuando tienen relaciones íntimas, resulta que eyacula fuera de la vagina de su esposa, de Tamar. Y no es en realidad masturbación. Yo creo que ha habido una perversión del término, pero Bueno, el asunto es como onanismo. Como onanismo. La otra es actus interruptus. Ándale, exactamente. Entonces, lo que sucede es que también Dios le quita la vida a Onán porque dice el texto bíblico, Onán sabía que aquella descendencia no sería suya y así cuando tenía relaciones con su cuñada derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano. Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿En derramar el semen fuera de la vagina de su esposa? No, el pecado está en que al no darle descendencia al hermano, no había manos para trabajar la tierra en la comunidad. Es un crimen contra la comunidad, un crimen contra la familia, porque no iba a haber alimentos, no había quien produjera la tierra. Entonces allí tenemos que empezar a ubicar que la economía, o que la relación con la economía es una relación muy seria que tiene que ver con el trabajo y la descendencia se justifica desde allí. Hay que hacer producir esta tierra. Sí. Y el otro que tú me decías, el otro pecado que también se ha considerado, bueno, no sexual. No sexuales, pero sociales. Es un social. pecado económico. Sí, pero usualmente lo vimos como sexual, ¿no? Totalmente vinculado hoy a una sexualidad occidental, a una cuestión de cómo se considera, incluso te digo, el término onanismo ha sido como un sinónimo de masturbación, ¿no? Y otro que tú aquí planteas, el pecado de quedarse con el salario del pobre. Ese es el más terrible, porque en la sociedad, en la sociedad judía del el momento en que se escribe este libro, que es el Levítico, el capítulo 19, para los que les gusta revisar textos bíblicos, en el verso 13, hay una indicación, no es recomendación, es una indicación: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. ¿Por qué? Bueno, porque el que no tiene posesiones vive de su salario, y retenerle el salario al pobre implicaría quedarse con el dinero de él, no permitirle que pueda mantener su vida, poner incluso en riesgo la vida de su familia, en riesgo la vida de sus hijos, y entonces ese es el terrible pecado. Y a la comunidad, ¿no? Tú ahí Sí, claro. tienes varias citas, bueno, digo por un escrito que realizó aquí Arturo, de la Biblia. Oye, Arturo, pero ¿qué te parece si vamos a un corte? Sí, y al regresar los comentamos, ¿no? Algunas de estas ideas, sí, claro. Vamos con Fandango Fandango de Piazzolla también, de Astor Piazzolla. Está usted escuchando Creencias Religiosas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Now, here comes the music.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Y regresamos a Creencias Religiosas. Recuerden que estamos hablando en torno a la economía celestial. Arturo Navarro, Darío Flores. Pues Arturo, tú estabas hablando de este pecado de quedarse con el salario de los pobres, Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Sí, y bueno, de hecho, esos textos surgen finalmente en un contexto, ¿no? No son, cuando se habla de revelación, no es que Dios se haya sentado a dictarle al profeta este tipo de asuntos, no, sino de la observación. Yo siempre he dicho que los profetas, salvando las diferencias abismales, son como los sociólogos de la actualidad. Eran los observadores de la realidad social y entonces decían algo que tenía que ver con la denuncia. Y en la sociedad judía también existía estas cuestiones asimétricas, pero empezaron a idear mecanismos de contrapeso. Así como hoy hablamos de los contrapesos del Congreso y esas cosas, allá crearon idealmente también unos contrapesos. El primero era el contrapeso de las leyes. Y esta es una de esas leyes. Está en el libro de Levítico, que tiene que ver con respeta el salario, regrésaselo, no te quedes con él, no abuses de tu posición de poder, porque si no te vas a convertir en un dominador. El segundo mecanismo de contrapeso fue el mecanismo que tiene que ver con el establecimiento de un año de gracia, ¿sí?, que le llamaron jubileo. Y este año tenía que ver con regresarle, se celebraba después de 7 años. En realidad no parece que haya logrado celebrarse alguna vez de esa manera, pero por lo menos estaba en el texto, así como en las leyes mexicanas. Hay cosas muy buenas que están ahí. Entonces, este asunto era regresarle al que le había pedido prestado, al que le habían prestado algo, o que le habían recogido algunos de sus bienes para pagar alguna deuda, regresarle las cosas, ¿sí? Y luego cada 50 años también vivir un año de jubileo, de tal manera que se regresaba al otro, se restituía al otro, o esta era la idea, restituirle al otro las riquezas o los bienes, porque no se podía quedar sin nada el otro. Entonces ahí hay una visión de equilibrio en términos económicos que me parece que no se puede perder de vista. Ahora, el asunto es cómo manejan hoy las instituciones religiosas el dinero. Yo creo que la preocupación por el dinero, no sé cómo veas tú, pero yo la veo por todos lados y hay muchos mecanismos de recolección. Uno es el asunto de los diezmos, tú lo decías hace un momento, el asunto del diezmo, pero también está el asunto de las limosnas, de las donaciones, de las contribuciones vía impuestos, que en México no están, pero en España, en Argentina sí, el apoyo del gobierno, por ejemplo, para obras religiosas, o de carácter social que realizan las instituciones religiosas, como la educación en Chile, en Perú. Es decir, tenemos que ubicar que la preocupación por el dinero existe y que a mí me parece que no se puede pensar en descalificar de manera radical el uso del dinero. El uso del dinero es necesario hoy, sobre todo para los sectores empobrecidos. Sí, Los otros tienen dinero plástico. Oye, yo quisiera regresar, aunque ese dinero plástico que ha sido generado también entre otras clases sociales, luego se convierte en un problema que el Estado tiene que resolver, pero que los bancos ya lo saben y vuelven a proporcionar tarjetas, aunque estés en el buró, ¿no? Llega el momento en que el Estado tiene que volver a salvar y saben que ellos pues tienen una remuneración, ¿no? Digo, creo que ahí hay un círculo que muy claro. Pero digo, yo quisiera regresar a San Agustín, que plantea una serie de cuestiones, sobre todo aquellos pecados capitales, entre ellos la avaricia, en todos los préstamos, quienes eran así vistos precisamente como una cuestión se me fue la idea, pues avariciosos, ¿no? Si lo hacían el préstamo. Usureros, esa es la palabra. Pero lo que vemos a través de
pues es economista, Albert Hirschman, en un texto muy bonito que se llama Las pasiones y los intereses, cómo lo que era prohibido se va a cambiar el nombre, ¿sí?, a intereses, ¿sí?, esta pasión que era, o este pecado que es la avaricia, y que luego va a ser legalizada para ya entrar de lleno en la cuestión del capitalismo. Pero ese es un bonito libro, se los recomiendo, Las pasiones y los intereses de Alberto Hirschman, a ver si están de acuerdo conmigo, léanlo, a ver cómo lo ven. Pero aquí llega, es que eso que tú te preguntas, bueno, hoy, ¿cómo son estos dineros? ¿Qué sería hoy la avaricia, Arturo? Y frente a estas cuestiones de teologías de la prosperidad, porque no se ven a ellos como avaros, sino como un signo de que Dios está con ellos. Bueno, al menos es lo que ellos mencionan, ¿no? Que tener ese dinero, vivirlo mejor, lucirlo mejor, eso demuestra que Dios ha tenido su preferencia en ellos, ¿no? Que es más o menos lo que se argumenta, y que ellos serían como el ideal de los otros, que entre más busquen a Dios, Dios los va a ayudar y van a ser como sus pastores. O sea, es esto, pero en realidad pues se ha hecho una estratificación social. Sí, yo creo que a mucha gente le funciona este tipo de discurso de la teología de la prosperidad, no solo a los pastores. Hace unos meses estábamos escuchando de un pastor que pedía dinero para un avión mejor que el que tenía, porque Dios le había revelado que para hacer su servicio debía tener un avión que le ayudara a transportarse sin tener que detenerse tantas veces a cargar combustible. Entonces él pedía a sus fieles, y los fieles parece que se lo han dado, ese dinero. Pero a los sectores empobrecidos que escuchan este tipo de discurso, yo creo que les sirve en muchas ocasiones, no porque en realidad Dios sea el que da el dinero, sino porque crea condiciones anímicas especiales en el sujeto que le permiten reconocer que puede hacer algo, y entonces animarse en el sentido de comprometerse con una especie con una manera distinta de trabajar, con una manera diferente de posicionarse frente a los problemas, no lamentarse solamente, sino buscarle salidas. Y entonces yo creo que en ocasiones para muchas personas el discurso de la teología de la prosperidad, independientemente que yo no estoy de acuerdo con él, sí le puede ser útil, porque resulta un discurso motivacional muy fuerte. Tú eres de formación, procedes del área psicológica, no sé si estés de acuerdo, me estás viendo así como con cara como de quién sabe. Puede ser como una cuestión emotiva, pero estoy pensando que más bien vamos a dejar de lado todos esos otros proyectos, economías que surgieron para las cuestiones colectivas. Exacto. Dentro del catolicismo. Estoy pensando desde la teología de la liberación hasta las cuestiones de base, Sí, la teología de la prosperidad está en contra de la solidaridad. Así es. Por ejemplo, o del trabajo comunitario. No, porque es una propuesta individualista. Una cuestión, aparte, muy, muy estratificada, piramidal, ¿no? Exacto. Sí, habrá esa motivación, claro, porque lo ves, ahí está, ve cómo tiene, claro. Sí. Yo también creo y voy a... hay esta cuestión, no sé hasta dónde, no hemos visto los límites de esto y el abandono, sino el crecimiento, al menos en Estados Unidos, de cada vez más grupos. Ahora, recordemos que en Estados Unidos las religiones no cobran, no pagan impuestos, están exentas de impuestos, ¿no? Sí. Entonces, y no sé si el tú dar, eso sí ya no lo sé, se te pueda quitar de los impuestos, eso también no lo tengo muy claro. Si tú das una unificación en tu iglesia, a ti, eso lo puedes poner como deducible de como impuesto. Deducible. No lo sé, no ahora lo sé. Sí en eso me quedé. En este país... ahí sí sería motivacional, porque si le doy a mi iglesia, lo deduzco de mis impuestos, ¿no? Sí. Uno podría preguntarse ya casi para cerrar el programa, bueno, ¿para qué puede servir el dinero? ¿Para qué debe servir el dinero según las instituciones religiosas? ¿Y para qué puede servirles a ellas mismas? A mí me parece que si las instituciones religiosas siguen los planteamientos originarios, pues seguramente que tendrían que hacer una especie hasta de reforma de su manera de relacionarse con el dinero para no perder de vista el sentido social que siempre tiene un dinero que es del pueblo. A propósito de esto, se supone que el Papa Francisco, luego en el primer año, que por cierto ya salió un texto donde se hizo una serie de análisis, Arturo, de, a ver, el nombre, ahora ayúdame, porque en aquel entonces tenía cuestiones de pro y contra del Papa Francisco, del seminario de 2016 más o menos fue. Y entonces ahora sale este libro, pero que contiene todas estas reflexiones. Sí, exacto. El libro se llama Transformaciones Eclesiales, las propuestas del Papa Francisco para una iglesia pastoral.
es un texto que se produjo como resultado del seminario que tenemos en la Universidad de Guadalajara, el ITESO y el Museo Regional. Lo pueden encontrar en línea, lo pueden descargar ya sea por sitios como Amazon o los sitios para estos teléfonos de la manzanita. Pueden encontrarlo con mucha facilidad, iTunes, y es gratis. Está también en repositorios del ITESO y otros repositorios institucionales. Pero lo interesante es en este texto, que es que en relación con nuestro tema, cómo es que se aborda el asunto de la economía. Es un abordaje más allá de la teología de la prosperidad. Así es. Y pensaba en esto del Papa Francisco, que en su inicio, algo que llevaba no solo la reforma de la propia Iglesia, sino también incluso toda una cuestión de revisión del Banco del Vaticano. Exacto. ¿No? Y ahí es donde también estamos hablando de esto, pues porque hubo toda una serie, por lo cual Benedicto XVI renuncia, no solo el tema del asunto tan vergonzoso de la pederastia, sino la cuestión de lavado de dinero que se le había achacado al Banco Vaticano, ¿no? Entonces, ese intento incluso de renovar esto, pues esta orientación que tú dices, hacia dónde debería estar, bueno, se supone que este Papa actualmente busca redirigir esta cuestión de vocación de la Iglesia con la periferia, es decir, la cuestión espiritual, ¿qué más? Pues lo que él llama periferias existenciales, pero que no son solamente como a nivel interno, sino a nivel de búsqueda del sentido de la vida y esas cosas. Sino de condición material. Condición ¿no? material también. Sí, todos aquellos marginados. Bueno, eso es lo que se intenta. Vamos a ver, ¿no? Eso es lo que sigue intentando él. Y me parece que en esta cuestión de esta economía celestial, un gran Estado, con una cuestión de dinero, con una presencia planetaria, ¿qué se hace? ¿No? Y bueno, ahí está el tema abierto. Hasta aquí dejamos esta conversación, que realmente fue una conversación. Si usted dice, oiga, pero no llegaron a ningún lado. No, porque era una conversación, algunas cuestiones sí cerramos, pero pues dejen sus comentarios en nuestra página, ¿no? De Facebook, ahí esperamos sus comentarios. Y bueno, pues hasta aquí dejamos. Muchísimas gracias. Les recordamos que el próximo mes ya estaremos abordando otro tema, o más bien ya este mes, que será el de la religión y el cine. Esperemos, tenemos ahí varias propuestas de invitados, ojalá ya todos nos las acepten, y veremos este tema muy particular, la religión en el cine, con algunos ejemplos. No podemos abordar todos los temas, pero sí algunos. Perfecto, pues muchísimas gracias a Jonás allá en los controles. A Jonás en los controles, y pues estamos en Creencias Religiosas desde la exquisita ignorancia. Creencias Religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos. Oídos nuevos para propuestas nuevas.